Buenos días, cuerpo, mente, mundo. Soy José Antonio, un nuevo programa con vosotros desde Radio Buñol. Bueno, pues hoy os vamos a hablar brevemente de los mitos de la alimentación. Pues, ¿por qué? Porque la alimentación es una cosa que nosotros tenemos día a día. Eh, es necesario, digamos que incluso es obligatorio. Y bueno, pues ya desde pequeñito, por ejemplo, los griegos ya decían, eres lo que comes. Pues yo os digo lo mismo. Dependiendo de cómo nos alimentemos, viviremos de una forma o viviremos de otra, ¿vale? Todos hemos oído decir alguna vez que el café es malo para la salud o que tomar muchos pasteles sube el colesterol, al igual que, por ejemplo, comer mucha carne de cerdo, grasa, etc. Pero bueno, lo cierto es que gran parte de estas afirmaciones no se corresponden con la realidad. Tenemos muchos mitos que hay que desenmascarar. Mitos que tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque no son reales. ¿Y por qué están en boca de todos? ¿Por qué se está hablando del mismo tema siempre? Etcétera. Bueno, pues a veces culpa de los medios de comunicación que no contrastan lo suficiente. Otras, algunas, pues eso, investigadores que se meten donde no pueden o deben. Otros, por ejemplo, el avance de las medicinas, que a ti te venden una cosa para poder vender y no para poder curar. Distintos estudios, unos contradicen a los otros. En fin, todo genera un mar de dudas. Entonces tú te metes, por ejemplo, para buscar información sobre la gripe, en un lado te dicen que ingieras estos medicamentos y en otro lado otros. Que ingieras estos alimentos y en otro lado otros. ¿Vale? Pues nada, vamos a intentar desvelar algunas cosas que generan estas dudas. Vamos a ir punto por punto. Yo creo que así muchos de nosotros nos sentiremos identificados. Intentaré, pues eso, que hayan muchos mitos que tenemos y que de alguna manera pues se puedan desvelar. Vamos a empezar por los huevos. Bueno, pues los huevos nos dicen, es que son malos, es que si el colesterol es malo y los huevos tienen colesterol no debo tomar huevos. Bueno, pues los huevos son buenos para el cerebro, ya que esa afirmación de antes de que es malo y los huevos tienen colesterol, etcétera, es un error. Os explico. El colesterol es una sustancia orgánica que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Sin él, el cerebro no puede producir hormonas en cantidad suficiente. Y ello puede producir también que no se pueda sintetizar ácido biliar, ni vitamina D tan necesaria para nosotros. Entonces, ¿tenemos que tener colesterol? Claro. A ver, un exceso de colesterol es malo, está claro. ¿Vale? Un nivel alto de colesterol en la sangre es un factor de riesgo y se puede sufrir arteriosclerosis, pero no es el único factor de riesgo. También hay que contar con la hipertensión, el tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Todo ello son factores también de riesgo. Entonces no es solamente el colesterol que tenemos que controlar, ni el que vigilar. Si nosotros tenemos colesterol y no comemos huevos porque tenemos colesterol, pero estamos fumando mucho tabaco, estamos por encima de la media en peso, nos metemos en casa, nos sentamos, estamos todo el día para acá y para allá, pero en casa, sin salir, sin caminar, sin hacer ejercicio, pues bueno, podemos dejar de tomar huevos, pero no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que deberíamos de hacer y no hacemos. Suprimir la grasa y los huevos en la dieta de personas sanas, pues carece de fundamento, ya que el cuerpo humano cuenta con una especie de termostato que regula el nivel de colesterol que se ingiere con los alimentos y que se genera dentro del propio organismo.
De modo que cuando existe un sobrante, cuando el colesterol es excesivo, el mismo cuerpo lo desecha. No tienen tanta culpa los huevos del colesterol. No tenemos que dejar de comer huevos cuando tenemos colesterol. Tenemos que regular. Como todo, mucho de una cosa genera un exceso y ese exceso puede ser malo. Dosifiquemos. ¿Vale? Todos sabemos que el alto nivel de colesterol podría depender de una disfunción hormonal que altera este proceso. Entonces, ya no es culpa de los huevos. En algunos estudios se ha comprobado que en personas sanas tomar de 4 a 5 huevos a la semana no tiene ningún riesgo para el organismo. Y en algunos pacientes jóvenes se matiza que, por ejemplo, en el caso de los niños, el colesterol y las grasas son necesarios para completar sus funciones cerebrales. ¿Por qué? Porque los huevos son buenos para el cerebro. No podemos dejar de comer huevos porque tengamos colesterol y entonces tendremos que, si tenemos obesidad, si tenemos tabaquismo, si tenemos sedentarismo, dejamos de comer huevos, no se nos soluciona el problema del colesterol y además creamos un problema en el cerebro, porque el cerebro necesita huevos. Un cerebro infantil al que no le llega suficiente colesterol es un cerebro menos desarrollado. En los adultos, unas cifras demasiado bajas en sangre, por debajo de 130 miligramos, también puede ser perjudicial para la salud. Es como todo. Todo es un todo. Es decir, no se puede juzgar o decir una cosa y ya lo hacemos o ya resolvemos un problema. No. Tenemos varias cosas y varios factores que influyen sobre una determinada enfermedad, no uno solo. Sin embargo, todos estamos viendo y todos estamos mirando el tema de que los huevos son malos, los huevos son malos. No. Los huevos son malos si se abusa de comer huevos, si no, no. Vamos con otro de los mitos de la alimentación, la fibra. Bueno, pues es buena, sí. Todo el mundo dice, hay que comer fibra, hay productos en fibra y tal. Vale. Pues yo os digo, mejor no excederse. No comamos más fibra de la que toca. Junto a la leche, los cereales forman el alimento completo y son el desayuno ideal, sobre todo para los niños. Eso está claro. Nadie lo pone en duda. Y ahora la moda impone los cereales de maíz, de trigo, de salvado, muesli. Pero tomarlos junto con la leche es lo mismo que si consumimos las galletas de toda la vida. Porque las galletas están hechas de estos productos. Y tienen leche. Y tienen huevo. Nosotros estamos tomando las galletas, digamos que deshechas, o los ingredientes de las galletas con leche. Que las galletas están hechas a base de cereal. Y todo esto es fibra, sí, que viene genial para las personas que tienen problemas, por ejemplo, de estreñimiento, sí. Pero si en vez de cereales nos tomamos un vaso de leche con galletas, es lo mismo. Hay que darse cuenta de ello. Si el consumo de fibra es escaso, evidentemente es negativo. Pero igual de negativo es el exceso. Si nosotros consumimos mucha fibra, porque creemos que nos va bien y que la fibra es buena, etcétera, 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 estamos produciendo problemas digestivos. A nivel de estómago, a nivel de intestino. ¿Por qué? Porque estamos metiendo tanta fibra que el cuerpo se satura. En personas con problemas glucémicos, como por ejemplo diabéticos, la fibra aumenta el riesgo de hipoglucemia. Y no es tontería. Entonces, ¿fibra? Sí, pero con medida.
Pues igual que cualquier alimento. Comentábamos antes con los huevos. Huevos sí, no hay que abusar. Fibra sí, pero no hay que abusar. No sabemos a lo mejor si tenemos un poquito de diabetes y nos puede producir hipoglucemia. Ojo, no es broma, ¿eh? Seguimos. Y ahora vamos a algo que yo creo que en algún momento todos hemos dudado, todos nos hemos planteado. La leche. Entera, semidesnatada, desnatada. Ahora ha salido la moda, sin lactosa. Bueno, pues la leche entera fue desechada por tener un alto contenido en grasas naturales. Entonces, se fabricó la leche desnatada, que tiene menos contenido en grasas. Y se conservaba el calcio, pero se perdían vitaminas como la A y la vitamina D. Estas vitaminas son fundamentales para la vista, para la piel. Y son fundamentales para que el cuerpo sintetice el calcio. Y ahora vamos a la cuestión. Si nosotros quitamos las grasas naturales, si quitamos la vitamina A y la vitamina D, pero no quitamos el calcio, nuestro cuerpo no puede absorber el calcio porque no tiene vitamina A ni vitamina D en esa leche. Tenemos un exceso de calcio que el cuerpo no puede asimilar, porque hemos quitado sus asimiladores naturales, que son la vitamina A y la vitamina D. ¿Es buena la leche desnatada con calcio? ¿Sabéis el exceso de calcio lo que produce? Piedras. Ojo, estamos hablando de un producto que nos venden como bueno y a lo mejor resulta que es malo. ¿Por qué? Porque no tiene ni la vitamina A ni la vitamina D. Nunca das leche desnatada a menores de 6 años. Y adultos sanos pueden perfectamente consumir la leche entera. Pero claro, nos meten unos mitos y unas cosas que nosotros nos creemos. Leche semidesnatada, leche desnatada, es que es más digestiva, es que tiene menos grasa, etc, etc, etc. Sí, sin vitaminas A y sin vitamina D. Eso no nos lo dicen, ¿verdad que no? Y además le añaden calcio, o respetan el calcio que lleva la leche normal. Y no nos dicen, es que para sintetizar ese calcio el cuerpo necesita esa vitamina A y esa vitamina D que ahora la leche ya no lleva. Eso no te lo dicen. Ojo. Muchas veces hay que leer, hay que informarse de cosas y hay que desechar estos mitos, sobre todo de la alimentación. Seguimos. ¿Veis? Es muy interesante el tema de hoy. Margarina. ¿Todos sabemos la diferencia entre margarina y mantequilla o no? ¿Por qué es lo mismo la margarina que la mantequilla? Bueno, pues algunos estudios demostraron, ojo, con lo que os voy a comentar ahora mismo, demostraron que el índice de mortalidad en el norte de Europa y Canadá era muy superior a los países, por ejemplo, del sur de Europa, como España, Portugal, Francia. Apuntaron estos estudios que la razón era el uso cotidiano de mantequilla y manteca para cocinar. En los países del sur de Europa, donde el índice de mortalidad no era tan alto, se giraba el consumo hacia el aceite de oliva y girasol. Se optó por la margarina, pero era igual que la mantequilla si el consumidor tenía problemas cardiovasculares. Pero a ti te la venden, es lo mismo que ha pasado con la leche, te la venden como mejor. Pues no, no es mejor. Simplemente es igual. Y si tú tienes el problema no lo vas a solucionar consumiendo margarina o mantequilla. Desechando una cosa o desechando la otra. No.
Sí que es verdad que entonces aparecieron las margarinas parcialmente hidrogenadas, con un menor contenido en grasas saturadas y enriquecidas con vitaminas A, D y E. Son los aminoácidos que se pierden en su fabricación. Solo estas margarinas pueden considerarse más sanas. Se vio el problema y se rectificó. Lo que tenía que pasar con la leche, ¿os acordáis? Si la leche dijéramos que se respetaron un poco, no el leche desnatada, sino que leche un poquito menos desnatada, donde la vitamina A y la vitamina D esté más presente, pues a lo mejor se podría hacer alguna cosa. Aquí lo hicieron. La diferencia de una margarina a una mantequilla pues era el hidrogenado. Se hicieron menos hidrogenados y entonces se respetó un poquito la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E. De esa forma se hicieron unas margarinas un poquito más sanas. Vamos con otro mito, la sal. Aquí lo mismo, todos hemos oído, es que es mucha sal, es que pues yo los alimentos me los como sin sal. Prácticamente es que no, es que es mejor la sal yodada, es que es mejor la sal. Bueno, pues no hay un consenso sobre cuánta, cómo y de cuál de las sales se debe tomar. Se sabe, se afirma y se ha comprobado, es mala para las personas con hipertensión arterial, pero no para todos. Y un poco el bulo de que la sal es mala y todos nos cogemos al mismo tema. Pues no, es mala sí, pero para personas con hipertensión. Y luego también está el tema de que algunas personas asimilan la sal más que otras. Expertos en hipertensión recomiendan moderar su consumo, pero nunca te dirán que lo reduzcas totalmente. Básicamente porque una dieta sin sal es imposible de seguir. Además de que los alimentos se vuelven insípidos. ¿Y qué pasa? Pues que llegará un momento en el que digas, un poquito de sal tampoco me afecta. Y no, es verdad, un poquito de sal tampoco afecta. Es cuestión de sensibilidad. Hemos dicho, algunas personas asimilan la sal mejor que otras, con lo cual eres tú mismo el que tienes que tener en cuenta esto y ver si la sal te está produciendo beneficio o perjuicio. ¿Vale? Entonces la sal, siempre y cuando se tome moderadamente, no es mala. Incluso es necesaria. Bueno, pues ahí estamos. Hay un mito, todo el mundo cree, la sal es mala, la sal es mala. Cuanto menos sal, mejor. No. Si tú tienes hipertensión, sí. Pero si no tienes hipertensión, no. Sigamos con otro mito. El aceite. El aceite de oliva no solo es muy saludable, sino una de los mejores para la salud. Es rico en ácido oleico, ácido graso monoinsaturado similar al que posee la carne de cerdo. El ácido oleico eleva los niveles de colesterol bueno o colesterol protector, que es el HDL, y rebaja el nivel del nocivo LDL. Sí, totalmente cierto. Pero no deja de ser una grasa. No se puede abusar de él, no se puede abusar de su consumo. ¿Que hay que consumirlo? Sí, pero moderadamente, como todo. ¿Que tienes que consumirlo necesariamente? No. Hay otras cosas y otros factores que influyen también sobre el colesterol y no es un remedio contra el colesterol, es una ayuda. ¿Es bueno ingerirlo y tenerlo en nuestra alimentación? Sí, pero ya está. No es milagroso. Bueno,
pero ya está. Lo mismo que puede influir, por ejemplo, el pescado azul o el pescado, pues no sé. Son cosas. Al fin y al cabo, es algo que ayuda, pero que no tenemos que estar constantemente poniéndonos esa meta o no. Simplemente es un producto más que nos ayuda con el tema del colesterol. Y ahora vamos con el otro, el pescado azul. Bueno, podríamos definirlo como el amigo del corazón. Son productos ricos en un tipo de ácido graso. Todos hemos oído hablar del omega 3. Ahora lo están metiendo en leche, en margarinas y no sé dónde más. Sí es eficaz para disminuir y reducir el colesterol LDL, que era el colesterol malo. Es el colesterol que da lugar a los trombos y a la arteriosclerosis. Ojo, no es moco de pavo. Son dos factores por los cuales hay una serie de muertes que hay que tener en cuenta. El pescado azul también tiene propiedades antiinflamatorias, vasodilatadoras, con las ventajas que esto supone para el corazón. Y bueno, evidentemente no es imprescindible. Hay gente que no le gusta el pescado, no come y vive, pero sí ayuda, pasa igual que con el aceite, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos que ensimismarnos o obcecarnos en tomar pescado azul por estas propiedades que tiene. No, simplemente es otra cosa que ayuda, que podemos tener en la alimentación y tener moderadamente, igual que el aceite, igual que los huevos, igual que la sal. Las especies de pescados que engloban la lista, consideradas como azul, pues os comento algunas de ellas. El boquerón, la anguila, el arenque, pez espada, atún, jurel, salmón, sardina, salmonete, caballa, trucha. Tenemos un abanico muy grande para, de alguna manera, si a mí me gusta más la trucha o el boquerón o no sé, pues oye, tenemos una opción muy variada. ¿Que tenemos que consumirlo? Sí. ¿Que es bueno para la salud? Sí. Hay gente que no le gusta el pescado, os lo he dicho antes, y no lo consume. Tampoco pasa nada, ¿eh? Entonces tenemos nosotros que dilucidar qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Para nosotros es lo mismo que antes os decía con la sal. Algunas personas asimilan la sal mejor que otras. Lo mismo tenemos que hacer con el pescado, con el aceite, con la leche, con la margarina. Somos nosotros, al fin y al cabo, quien vamos a ver si nos afecta de una forma buena o de una forma mala o simplemente casi ni nos afecta. ¿Vale? No nos obcequemos, no estemos un poco así como, no sé, raros por el tema de decir, es que tengo que comer, es que no. Simplemente podemos consumirlo igual que consumimos todo lo demás. Y bueno, llegados a este punto, vamos a comentar algunos mitos, dichos populares, cosas que a lo mejor escuchándolos, pues todos vamos a lo mismo, ¿no? Los damos como buenos y a lo mejor no es lo que nos están vendiendo. Vamos a empezar por algunas cosas. Por ejemplo, mucho chocolate es malo para el hígado. Lo obliga a trabajar por encima de sus posibilidades. Bien. Un vaso de vino en las comidas estimula la digestión y previene la aparición de arteriosclerosis. Bien. La carne de cerdo tiene más ácido oleico que la de vaca. Después del pollo es la más recomendable en colesterol elevado. Bien. Los plátanos son un alimento rico en potasio, fibra y azúcar. Sí. Incluir unas nueces en la dieta diaria puede reducir el colesterol, pero deben ingerirse como sustituto de otro alimento graso para no superar la cifra de calorías deseable. Sí. Comer una hamburguesa de vez en cuando no es malo para la salud, pero si abusamos no es sano en absoluto.
cierto. Todo esto es cierto. Y prácticamente lo estamos oyendo día a día y lo asimilamos. Tenemos claro que no tenemos que comer muchas hamburguesas, tenemos claro que los plátanos son buenos, etc. Y ahora vamos a otros que digamos que pueden ser probables. Ya no son tan ciertos. Muchas veces se dice, tener bajos niveles de colesterol en la sangre nos vuelven más agresivos. Bueno, ¿qué queréis que os diga? El chocolate refuerza el sistema inmunológico y el cacao en particular por su contenido en magnesio es tranquilizante. Bueno, no digo que sí, no digo que no, pero no digo que sí. La fruta es el mejor alimento que se puede tomar entre horas. El melón es pesado y suele provocar indigestión. Es un dicho, pero no es cierto. Queso, chocolate y café disparan los dolores de cabeza. No creo que sea la causa más probable. El abuso de tabaco y alcohol en el varón propicia la impotencia sexual. Falso. Sí es posible que a lo mejor te quite un poquito, pero no es que te haga impotente. El ajo y la cebolla mejoran la circulación sanguínea. Bueno, no voy a decir que no, pero hay muchos productos que sí mejoran la circulación sanguínea y no son el ajo y la cebolla. Las frutas y verduras previenen algunos tipos de cáncer y mejoran la vista y la piel, gracias a su alto contenido en vitamina A. Vale, pero también tiene vitamina A la leche y otras cosas, otros alimentos que no son frutas y verduras. ¿Que tenemos que consumirlas? Sí, pero tenemos que complementarlas con otras cosas. Estos podrían ser probables, pero ahora vamos a los falsos. El consumo de alcohol es bueno porque dilata los vasos sanguíneos. Falso totalmente. Totalmente. La leche es un remedio muy recomendable para los enfermos de úlcera gastroduodenal. Todo lo contrario. El café es una bebida particularmente nociva para la salud. No. Si no se abusa, no. A ti te puede gustar el café y puedes tomar café. No te vas a enfermar por ello. El azúcar moreno es más saludable para el organismo que el azúcar blanquilla, porque no está refinado. Falso. Sí, falso. Todo el mundo azúcar integral, azúcar moreno, azúcar... Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que hay que hacer es intentar consumir menos azúcar. ¿Estamos? Pues bueno, llegados a este punto, pues espero haberos aclarado algunas cosas y bueno, pues que os haya gustado el programa de hoy. La verdad es que sobre esto se podría estar hablando muchísimo más, se podrían contar muchísimas más cosas. Pero bueno, yo creo que con lo que hemos aprendido hoy ya tenemos bastantes cosas como para poder empezar a, por lo menos, pensar en nuestra alimentación qué es lo que hacemos mal y qué es lo que hacemos bien. Y bueno, pues nada, agradeceros vuestro tiempo, llegados a este punto. Finalizamos el programa de hoy desde Radio Buñol. Muchas gracias. Cuerpo, mente, mundo.